Buenas tardes, mi nombre es Herrera Zoe. Junto a mis compañeras Ceballo Camila, Parra Lorena y Agüero Ana, vamos a presentar el núcleo celular, la membrana nuclear, procesos de transcripción y traducción, finalizando en una descripción de los genes. El núcleo celular es una estructura unida a una membrana que contiene la información hereditaria de la célula y controla el crecimiento y la reproducción de la misma. La membrana rodea el núcleo celular. Esta es la parte más protegida de la célula, es la que contiene el ADN, los genes que codifican todos los procesos beneficiosos o no que debe realizar una célula. Ese centro de mando está protegido por una membrana interior a la célula. La membrana nuclear, también llamada envoltura nuclear, es una capa de doble membrana que separa el contenido del núcleo del resto de las células. Se encuentra tanto en células animales como vegetales. El núcleo celular, que está delimitado por su propia membrana, llamada envoltura nuclear, es una estructura esencial en las células que desempeña varias funciones vitales. Primero, el almacenamiento y la protección del material genético, la regulación de la expresión génica, organización del ADN, síntesis de ARN y ensamblaje de ribosomas. La envoltura nuclear está constituida por dos membranas unitarias, una interna y otra de manera externa, que controlan y regulan la comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma. Ambas membranas están separadas por un espacio perinuclear. La membrana externa, al igual que la membrana celular, la membrana nuclear es una capa lipídica, lo que significa que consta de dos capas de moléculas lipídicas. La capa externa de lípidos tiene ribosomas, estructuras que producen proteínas en su superficie. Está conectada al retículo endoplasmático, una estructura celular que empaqueta y transporta proteínas. La membrana interna contiene proteínas que ayudan a organizar el núcleo y a sujetar el material genético en su lugar. Esta red de fibras y proteínas adheridas a la membrana interna se llama lámina nuclear. La cromatina es el complejo formado por ADN y proteínas, ubicado en el núcleo de las células eucariotas. Apoya estructuralmente al núcleo y juega un papel en la reparación del ADN. Regula eventos en el ciclo celular como la división celular y la replicación del ADN. Los poros nucleares pasan a través de las membranas externas e internas de la membrana nuclear. Están formados por grandes complejos de proteínas y permiten que ciertas moléculas atraviesen la membrana nuclear. La transcripción es el proceso mediante el cual una célula elabora una copia de ARN de una pieza de ADN. Esta copia de ARN, que se llama ARN mensajero, transporta la información genética que se necesita para elaborar las proteínas en una célula. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Esta consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasa realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN usando como cadena de ADN como molde. Podemos ver que la transcripción es un proceso que consiste en tres etapas: la iniciación, el alargamiento y la terminación. Estas tres etapas corresponden a las tres partes principales de la mayor parte de los genes, tanto en las eucariotas como en las procariotas. Una región del promotor al principio del gen, donde ocurre el inicio de la transcripción. El segundo es el cuerpo del gen, donde se produce el alargamiento de la cadena del RNA. Y la tercera, una señal de determinación al final del gen, donde cesa o termina la síntesis del RNA. La traducción es un conjunto de procedimientos en los cuales la información que trae codificada el ARN mensajero desde el proceso previo a este, que sería la transcripción, llega a transformarse en un polipéptido. La traducción ocurre en el citoplasma celular, específicamente en los ribosomas. El sentido de la síntesis proteica va desde el extremo amino hacia el carboxilo. Para lograrlo se requieren elementos necesarios, como por ejemplo el ARN mensajero, el ARN transmisor, enzimas y proteínas esenciales, los nucleótidos trifosfatos, los aminoácidos y los ribosomas. Como hablamos de un proceso que requiere el uso de energía, entonces también necesitamos ATP y GTP, que son nuestras fuentes de energía. El proceso se divide en tres etapas distintas. Bueno, las diferenciamos así. Por un lado tenemos la iniciación. El ribosoma, que es un orgánulo compuesto por dos subunidades, se ensambla entonces alrededor de una molécula de ARN mensajero. Así empieza la transcripción del ARN transmisor. La elongación
como su nombre nos sugiere, es la etapa en la cual se van añadiendo aminoácidos a la cadena polipeptídica. Y esto produce que crezca más y cada vez más en la medida que se vayan traduciendo los tripletes de nucleótidos. Y luego llegamos a la terminación, que es cuando la cadena polipeptida ya es liberada. Bueno, los genes son la unidad básica de la herencia y la expresión genética en los organismos vivos. Su estructura se compone de varios elementos. Cada uno cumple una función específica. Vamos a explorar los componentes esenciales del gen, como el promotor, la secuencia reguladora y la secuencia de terminación. El promotor es una región especializada que se encuentra al comienzo de un gen. Su función principal es iniciar y regular la transcripción del gen. Contiene secuencias de nucleótidos específicos que actúan como sitios de unión para el ARN, polimerasa y otros factores de transcripción. Entre estas secuencias se destaca la caja TATA, que ayuda a posicionar correctamente el ARN polimerasa en el inicio de la transcripción. El promotor también puede contener sitios de unión para factores de transcripción adicionales, que esto modula la tasa de transcripción del gen y respuesta a señales internas y externas. Además del promotor, los genes pueden contener secuencias reguladoras que controlan su expresión. Estas secuencias pueden encontrarse tanto antes como después del promotor, e incluso dentro de los intrones del gen. Actúan como sitios de unión para factores de transcripción y otros elementos de control que modulan la actividad de la ARN polimerasa y la transcripción del gen. La interacción entre los factores de transcripción y la secuencia reguladora permite una regulación fina y específica de la expresión genética de diferentes condiciones celulares y ambientales. Por último, tenemos la secuencia de terminación, que esta marca el final de un gen y es crucial para la finalización exitosa de la transcripción. Esta proporciona una señal a la ARN polimerasa para que se detenga y libere el ARN recién sintetizado. En los organismos eucariotas, esta secuencia está asociada con proteínas especializadas llamadas factores de terminación, y estas ayudan a la ARN polimerasa a reconocer el sitio de terminación y liberarse del ADN. Buenas tardes, mi nombre es